es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la... Bendiciones para ustedes que nos están observando en esta hora en nuestro municipio Antonio José de Sucre, aquí en Socopó, en el municipio Ezequiel Zamora, en el municipio Ciudad Bolivia Pedraza del estado Barinas y hasta allí, hasta donde llegan las ondas hercianas de Telesocopó. Deseamos que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, sus familias, a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas, a la amada iglesia del Señor, la iglesia Pentecostal Unida, nuestros pastores, cada una de sus congregaciones que siempre están orando por nosotros. Que Dios bendiga sus vidas, que sea el Señor sanando en esta hora al que está enfermo, enviando esa consolación a los que están tristes, enviando provisión a los hogares donde hay escasez. Nosotros estamos aquí felices, agradecidos con nuestro Dios por este honor, este privilegio que Él nos da de llegar hasta sus vidas con el eterno y poderoso mensaje de la palabra del Señor. La Sagrada Escritura nos dice allí en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que usted que dedica un poquito de su tiempo desde allí, desde su casita, quizás de su lugar, de su trabajo, para prestar atención al mensaje de la palabra de Dios, su fe va a crecer. Esa fe que necesita la humanidad, esa fe que necesitan todas las personas del mundo para poder acercarse a Jesús, para poder conocer la salvación del alma, la vida eterna. Hoy nos encontramos desde nuestro estudio móvil de la Voz Pentecostal. Estamos en un ambiente campestre, en medio de las plantas, de la naturaleza, agradecidos con nuestro Dios por esta oportunidad linda que nos regala. Hoy me acompaña parte de nuestro hermoso equipo de la Voz Pentecostal, estas doncellas, estas jóvenes profesionales, trabajadoras que siempre están dedicando el mejor tiempo de sus vidas para servir al Señor. Así que hoy está con nosotros Alejandra, Carelis, Julia. Muchachas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidas a la Voz Pentecostal. Sí, es una bendición llegar a cada uno de ustedes que en este momento nos observan a través de la pantalla. Que el Señor Jesucristo bendiga a su familia, su entorno, su trabajo, donde quiera que tú te encuentres. La palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 13, verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos llevando la palabra del Señor que Él nos ha mandado, predicar el evangelio a toda criatura. Quiero aprovechar este espacio para invitarles a usted que me está observando que siga nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Nos pueden encontrar como La Voz Pentecostal. Diario subimos contenidos que son de edificación para ustedes, así como lo es con nosotros. Y si usted tiene algún amigo fuera de nuestro municipio, compártale también para que así la palabra del Señor llegue a otras almas que están necesitadas. Nosotros no conocemos su situación por la que usted está pasando o algún familiar, pero sé que a través de cada video reflexivo o cada imagen va a ser de productividad para su vida. También los días sábado y domingo pueden por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube observar nuestras transmisiones en vivo directo desde nuestra sede.
Así es, también teniendo en cuenta, quiero invitarles a deleitarse con cada uno de nosotros en nuestro programa radial de la Voz Pentecostal cada domingo en Radio Premio 103.9. Pueden sintonizarnos. Quiero compartir con cada uno de ustedes también lo que dice en el libro de Salmos, que dice en el nombre de Jesús: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que mi llamado el día de hoy es extender la invitación a cada uno de las personas que nos están viendo acá en nuestro programa La Voz Pentecostal Televisión, en nuestro enlace, invitarles a nuestro enlace radial, repito, todos los domingos en Radio Premio 103.9. Sí, y aparte de nuestras redes sociales y nuestra radio, la Voz Pentecostal, quiero hacerles la invitación a nuestra casa de adoración, como dice en Salmos 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué más? Hacerle la invitación a que se acerquen al templo a adorar y glorificar. Estamos los días martes, los días jueves y los días sábados a las 6 de la tarde, y los días domingos nuestra escuela dominical a las 8:45. Ya puede usted saber dónde encontrarnos, dónde acercarse al Señor, dónde ir en ese momento de dificultad, en esa situación que usted esté pasando por su vida que no encuentra qué hacer ni cómo hacer. Puede acercarse. Dios está presente, está vigente, ha dejado su palabra, ha dejado la oportunidad a través de todos los medios de comunicación donde usted pueda encontrar esa conexión con nuestro Dios. Nos vamos a ir a pausa y de regreso de pausa traemos para compartir con ustedes hoy una palabra que Dios nos ha inspirado, que sabemos que realmente va a ser de bendición para sus vidas, para los pequeños, los grandes, los jóvenes, los ancianos, para todas las personas, porque Dios habla para todas las edades. Así que quédese con nosotros, ya regresamos. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. De Motor Genuine, agente autorizado en Paire, motos eléctricas y a gasolina, modelos scooter, paseo o enduro. De Motor Genuine son repuestos y accesorios originales en Paire. Atención personalizada con servicio técnico. Estamos en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. De Motor Genuine, tu agente en Paire. La elegancia y el buen vestir se conjugan en Ruth Velasco Alta Costura. Trajes de etiqueta para caballeros, diseños exclusivos en vestidos para novias, quinceañeras, bautizos, cócteles y casuales. Ruth Velasco Alta Costura, realza tu belleza con glamour. Visítenos aquí en Socopó, carrera 9, entre calles 2 y 3, a pasos de la Plaza Bolívar. Y síguenos en Instagram como @Ruth Velasco Alta Costura. Un estilo único aquí en Socopó. La moto que siempre soñaste la encontrarás en Agromotos CA. Agentes autorizados en Paire Keyway, donde encontrarás una amplia variedad de motocicletas para el campo, la montaña y la ciudad. Accesorios, lubricantes y repuestos originales y un servicio técnico altamente capacitado. Recuerda, Agromotos tiene la moto que más se adapta a ti. Síguenos en Instagram como Agromotos CA. Estamos ubicados a cuadra y media del Banco de Venezuela en el sector Esmirta Camejo. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. En nuestro programa de hoy estamos aquí muy felices en este ambiente hermoso que nos ha regalado el Señor, y queremos hablarles a todos ustedes de un tema que está en boga, que es muy común hoy actualmente en todo el mundo. Vamos a hablar del afán y la ansiedad. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura en el libro de Mateo capítulo 6, verso 25 nos es
muy específico, hasta tiene el título, dice afán y ansiedad. Dice en el nombre de Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad a los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. La palabra de Dios nos es muy específica en entender, es muy clara al enseñarnos por medio de ella que Dios, así como tiene consideración, misericordia por aún la naturaleza, su creación, aún más está pendiente de cada uno de sus hijos. Bien dice la palabra de Dios que quienes obramos y le servimos, ella puede relatar que no ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él suplirá cada una de nuestras necesidades, pero primeramente debemos colocarlo a Él en prioridad, así como nos lo menciona la palabra de Dios. Sí, antes de caer en contexto con el tema del afán y la ansiedad, vamos a conocer un poquito sobre qué es el afán. Indagando un poquito, el afán proviene del celta, su significado implica lo que es ansia, congoja, y la Real Academia puede definir esa palabra como el término proceder de afanar. Ahora vamos un poquito más allá a qué es la ansiedad. Comúnmente se puede conocer la ansiedad como aquella situación que atravesamos cuando tenemos algo que presentar, sea una prueba, un examen o tal vez una entrevista. En algún momento sentimos cierta ansiedad, pero en este momento vamos a llevar un poquito más allá a lo que es el concepto de ansiedad. Y conocemos que es un sentimiento de miedo, pavor e incomodidad que a veces se presenta como reacción a un estado de tensión o de estrés. Una persona con ansiedad suda, se siente tensa y con desasosiego. Además, se le acelera. Es tanto que hay momentos donde se le aceleran los latidos del corazón. La ansiedad extrema que se presenta con frecuencia quizás indique algún trastorno de ansiedad. Es muy común observar las personas hoy día con estas actitudes y que manifiestan esas características que da el concepto de lo que es la ansiedad. Se cataloga también como uno de los problemas de las enfermedades de la salud mental. Y nos damos cuenta a través de las Sagradas Escrituras que esta condición es la necesidad del alma, porque cuando se habla de sentimientos sabemos que el alma está formada por los sentimientos, las emociones, los pensamientos, la conciencia y la voluntad. Entonces, cuando se habla de sentimientos estamos hablando del alma. Es una situación allí interna que daña
la salud mental, que quita el equilibrio del ser humano y es lo que vemos más común hoy en todo el mundo. Hay más de 260 millones de personas a nivel del mundo que padecen ansiedad. Esto lo dicen las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, pero los que no están registrados allí, las personas que no han podido ser diagnosticadas con la ansiedad, imagínense qué cantidad de personas hay en el mundo que padecen este trastorno. En Estados Unidos, según las estadísticas, cada una de 5 personas padecen ansiedad. En España podemos también darnos cuenta que cada una de 4 personas entrevistadas con respecto a este tema padece ansiedad. Entonces, la Sagrada Escritura ya nos advirtió, como leía al principio Julian, la palabra del Señor. Él habló del afán y de la ansiedad, advirtió al hombre que hay una necesidad en el ser humano que siempre va a tener que trabajar, va a tener que vestir, va a tener que buscar lo cotidiano, porque esta ansiedad que vemos hoy se debe a muchísimos factores. Hay muchos factores. Uno de los factores es la economía, otro de los factores es la salud, otro de los factores es la inmigración, porque a nivel del mundo se ven cómo las personas se marchan de su país, de su hogar, de su familia, y esto genera un estado de ansiedad porque van a lo desconocido. Entonces nos damos cuenta que es un sufrimiento de las personas hoy a nivel mundial. Pero ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? En Salmos 42:5 nos anima David porque él vivió una situación de ansiedad. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? David le habla a su alma, a sus sentimientos, a sus emociones. ¿Y por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Parece que David, viviendo esta circunstancia, se dio cuenta que estaba angustiado, que tenía ansiedad, que tenía problemas, pero él conocía a Dios. Conocía la fuente, conocía la palabra del Señor, sabía dónde ir y se habló a sí mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Recuerda los mandamientos, recuerda los consejos, recuerda las promesas de Dios, el poder de nuestro Dios. Entonces, realmente la única salida que podemos encontrar, la solución perfecta, es Dios. Para la enfermedad de la ansiedad, para las enfermedades del alma, para las situaciones que la ciencia, los medicamentos no pueden resolver, no pueden sanar, está la palabra viva de nuestro Dios. Y por eso estamos aquí, para llegar a cada uno de ustedes con este mensaje de esperanza, de transformación, si hay una salida. Nos vamos a pausa y de regreso continuaremos con más de este maravilloso tema de el afán y la ansiedad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. De Motor Genuine, agente autorizado en Paire. Motos eléctricas y a gasolina. Modelos scooter, paseo o enduro. De Motor Genuine son repuestos y accesorios originales en Paire. Atención personalizada con servicio técnico. Estamos en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. De Motor Genuine, tu agente en Paire. La elegancia y el buen vestir se conjugan en Ruth Velasco Alta Costura. Trajes de etiqueta para caballeros, diseños exclusivos en vestidos para novias, quinceañeras, bautizos, cócteles y casuales. Ruth Velasco Alta Costura, realza tu belleza con glamour. Visítenos aquí en Socopó, carrera 9, entre calles 2 y 3, a pasos de la Plaza Bolívar. Y síguenos en Instagram como @Ruth Velasco Alta Costura. Un estilo único aquí en Socopó. La moto que siempre soñaste la encontrarás en Agromotos CA.
Agentes autorizados Empire Keyway, donde encontrarás una amplia variedad de motocicletas para el campo, la montaña y la ciudad. Accesorios, lubricantes y repuestos originales y un servicio técnico altamente capacitado. Recuerda, Agromotos tiene la moto que más se adapta a ti. Síguenos en Instagram como AgroMotosCA. Estamos ubicados a cuadra y media del Banco de Venezuela en el sector Esmirta Camejo. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Nuestro tema de hoy, estamos hablando del afán y la ansiedad. Es realmente una necesidad hablar de la ansiedad. Es algo que está afectando muchísimas personas en el mundo, pero hoy nosotros estamos aquí para dar a conocer a ustedes esas herramientas que pueden ayudarte para salir de esa ansiedad, para que tú puedas acercarte a la fuente principal de la solución. Y vamos a escuchar a través de las Sagradas Escrituras, vamos a conocer algunas de esas historias que nos habla de hombres y mujeres que pasaron por momentos difíciles, pero cómo ellos pudieron salir de ellos. Así es. La palabra de Dios, aparte de ser nuestro manual de vida, también es nuestro libro de historias que narra el poder de Dios a través de los años, desde la antigüedad hasta el día de hoy. En el libro de Primera de Reyes, todo el capítulo 19 se concentra y narra sobre la historia de Elías cuando huye al desierto, al monte Oreb. Para resumir un poco, parafraseando, nos habla que él era un profeta, un siervo de Dios, que demostró el poder de Dios ante el Dios verdadero, delante de los dioses de un reinado donde tenían dioses paganos, es decir, dioses, adoraban otro tipo de dioses que no era el Dios verdadero. Entonces, después de haberse enretado y Elías haber demostrado el poder de Dios, los reyes que en ese momento estaban gobernando, específicamente la esposa del rey, en pocas palabras amenazó, envió un mensajero y amenazó a este siervo de Dios. Y él, por miedo, después aún de ser un hombre usado por Dios, tuvo miedo como cualquier otra persona podría al recibir este tipo de amenaza. Y este hombre dejó a su criado al cuidado de su casa y él, en cuanto pudo, huyó al desierto. Un día de camino se adentró al desierto, hacia el monte Oreb, menciona la palabra de Dios. Y estando allí, obviamente, estando desolado, solo, sintió necesidad como persona. Estando allí, pues él obviamente estaba preocupado en medio de su ansiedad, en medio de su afán, su preocupación, huyendo, temiendo por su vida. Y entre su cansancio, él en el desierto durmió. Pero sabemos el enfoque al punto que queremos llegar al día de hoy es que por medio de la palabra de Dios podemos entender cómo Dios, por medio de su ángel, mandó alimento, no una sola vez, las veces que fuesen necesarias, porque él no estuvo 1 o 2 días allá viviendo este tipo de dificultad que vino a su vida, porque él sabía el gran poder de Dios que lo había respaldado y pudo confiar en él. El ángel apareció y dio alimento físico, y lo podemos relatar el día de hoy a nuestras vidas como el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Si lo podemos llevar a nuestra vida coloquial, si hoy día yo me encuentro en una situación como Elías, huyendo por mis propios pensamientos, mi propia tribulación, a lo mejor no haya alguien externo, sino yo misma sea quien en mi negatividad, el afán de cada día, pueda sentir cierto temor o cierta incertidumbre con el día a día, sea trabajo, educación, familia, situación económica, alguna enfermedad. El Señor Jesucristo va a suplir cada necesidad, así como mandó el ángel a socorrer a Elías cuando tuvo necesidad, también socorrerá cada una de nuestras necesidades. Algo importante, muy importante, que me llama la atención es que Él suple nuestra necesidad conforme
a como sea indicado, sea necesitado. Lo estábamos debatiendo acá, el grupo de la Voz Pentecostal, detrás de cámara, que Dios tiene un poder magnífico. Él es el Todopoderoso. Cuando fue necesario, Él hizo descender fuego del cielo para demostrar su poder y reafirmar que Él era el único Dios verdadero. Pero cuando fue necesario, en medio de aquella desesperación de Elías, su siervo, Él no se mostró como no se puede mostrar en furia con un terremoto, con alguna tormenta. No, Él se mostró como un viento apacible por medio de un ángel mensajero. Él se mostró por medio de calma, para traer calma, quietud y ese susurro de benevolencia para su siervo. En este momento indicado, Él sabía que su hijo necesitaría este tipo de, como podríamos decir, como abrazo, ¿sí? En su presencia. Entonces sabemos que Dios es un Dios de orden, es un Dios prudente y conforme a nuestra necesidad dará la respuesta necesaria, así como lo hizo con Elías. Algo que me llamó la atención de lo que decía Julia es que Dios es un Dios de poder, ¿verdad? Entonces vamos a tomar otra historia de las Sagradas Escrituras que nos habla cuando Dios vino al mundo, se manifestó en carne, vino a darle una solución a todo lo que estaba atravesando la humanidad en ese momento. Y una de esas historias es de la mujer del flujo de sangre. Lo encontramos en Marcos capítulo 5, verso 25 en adelante, donde nos relata de esta mujer que estaba en un proceso, en una enfermedad durante 12 años. Estos no eran días, no eran meses o incluso un año, que tal vez para cualquier persona un año es mucho tiempo. Bueno, ahora si imaginamos realmente 12 años que atravesó esta mujer con un flujo de sangre que dice que cuanto médico le decían, ella acudía hacia él porque ella quería una solución a su problema. Gastó cuanto tenía, pero no obtuvo una solución, sino más bien iba empeorando. Pero en el versículo 27 nos habla que dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí vemos lo que llevaba esa mujer en medio de su ansiedad. Ella tuvo una fe a lo que había escuchado de Dios, de Jesús, que estaba ahí dándole una solución a los problemas. Ella tenía ya mucho tiempo, pero ella creyó. Su fe la llevó a una acción, porque conocemos que la ansiedad en cierto momento nos lleva a ocasionar, a hacer una acción para poder tener un beneficio. Esto hizo esta mujer. Creyó a lo que había escuchado de Jesús y decía, si tan solo tocar el manto. Y al seguir leyendo, dice que el Señor se detuvo, que Dios se detuvo en ese momento y dice, ¿quién me ha tocado? Porque poder de mí salió. Entonces vemos la magnitud que puede llegar un problema, pero aparte de ese problema, si tenemos la fe en Dios, que Él nos va a llevar a una solución, que Él nos va a acudir a nosotros, a nuestro llamado, aún a pesar de que nosotros creamos que es imposible, que no podemos una solución, porque he acudido a muchos lugares, pero el único que puede realmente ayudarte es el Señor Jesucristo. Y cuando Él conoce que poder salió de Él y la mujer se vio descubierta, se vio que el Señor sabía qué había sucedido, ella se arrodilló y dijo lo que había hecho, y el Señor en su amor y en su misericordia dijo, tu fe te ha salvado. ¿Ve? Esa fe que ella tuvo desde el principio, de que si tan solo tocare el borde de su manto, ella iba a ser salva, porque aparte de obtener una sanación, lo más importante fue que obtuvo la salvación. Aquí el Señor Jesucristo fue a eso, a dar salvación y a dar una respuesta a tu circunstancia que crees no tener solución, que tu ansiedad, el momento o el proceso que estás atravesando, no hay una salida, no hay algo que te pueda ayudar porque has buscado muchos psicólogos, has buscado muchas cosas para poder salir de esta situación, pero solo
el Señor Jesucristo te va a dar la libertad, te va a dar para que encuentres una tranquilidad, y esa tranquilidad va a estar en Él. Dos historias. Nos encontramos con un hombre de Dios, un hombre que pasó por una gran dificultad, que tuvo un momento difícil de debilidad y que Dios envió ayuda, envió alimento, envió fortaleza, el profeta Elías. Pero luego nos encontramos con esta maravillosa historia donde la fe de una mujer que no conocía a Jesús la pudo llevar a la solución de un gran problema de ansiedad. Vamos a continuar con las historias, pero vamos a conocer una historia maravillosa de alguien que vivió un contexto muy diferente. Sí, son historias que marcan, digámoslo así, como una dosis de fe en medio de las circunstancias, en medio de la ansiedad. Son historias que no son irreales, que alguien que lo cuenta, sino es realmente real. Bíblicamente está escrito para aumentar nuestra fe en Dios, y yo siempre digo que el tiempo de Dios es perfecto, y qué hermoso que en este tiempo el Señor nos haya dejado las Sagradas Escrituras, ese manual de vida. La palabra del Señor nos enseña, nos dice que todo tiene su tiempo, y hubo un hombre que es de gran ejemplo para nuestra generación, y no solamente en la actualidad, sino que cuando él estuvo en la tierra, sé que fue de ejemplo para muchas personas de admirar, porque era un hombre íntegro, un hombre que se guardaba para Dios, se consagraba para Dios, guardaba sus mandamientos, y es Job, un hombre que tuvo una prueba de toda magnitud. Vemos la palabra del Señor que tenía sus riquezas, tenía su familia, su esposa, y un día lo perdió totalmente todo. Me imagino yo que él pasó pues su momento de tristeza como ser humano que experimenta eso, pero aún en medio de todo eso Job no pecó, a pesar de lo que le decían sus amigos, sus familiares, que la esposa incluyendo le dijo que maldijera a su Dios y si muriera. Pero la palabra del Señor nos dice en Job 1:22, 1:21 y 22, dice la palabra del Señor: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. La palabra de Job, un hombre sabio. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto dice la palabra del Señor que Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job fue un hombre probado, una prueba muy difícil que si nosotros la atravesamos hoy en día, como que es duro, ¿verdad? Vivir, colocarnos en los zapatos, digámoslo así, de aquel hombre. Pero lo magnífico de esta historia es que fue un hombre que se guardó, mantuvo la confianza en el Señor en medio de su proceso, en medio de su aflicción. Él se aferró a Dios, que él sabía que el Señor le iba a ayudar, que el Señor lo iba a fortalecer en medio de todo ese proceso. Y esta es una historia muy larga, pero lo importante es que la confianza debe ser en el Señor Jesucristo, como lo hizo aquel hombre. En el verso 12 del capítulo 42 de este libro, Job, dice la palabra del Señor que Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Recuerda que él tenía sus riquezas. Dice la palabra del Señor en este capítulo, porque él tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Esto fue después que Job lo perdió todo, dice la palabra del Señor. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, o sea, después de todo lo que Job pasó, vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Vemos qué impresionante historia la de aquel hombre. Él sufrió enfermedad también, y aún así no murió por enfermedad, no murió desgastado, no, dice la palabra del Señor, por su vejez, pero vigoroso, dice la palabra de Dios, llenos de días significa que hasta lo último él pudo gozar de su salud, pudo disfrutar de su familia, ver nuevamente todas las riquezas. ¿Pero por qué? Porque él colocó la confianza en el Señor en medio de la adversidad. Probado en todas las áreas de su vida fue Job.
y nos dejó un gran ejemplo, un maravilloso ejemplo para cada uno de nosotros, porque no solo la Sagrada Escritura es una historia que pasó, que quedó atrás, es un libro antiguo, no. Amado televidente, amado amigo, amiga, la palabra del Señor es vigente, es actual. Así como el Señor hizo en la antigüedad de los tiempos con miles de personas, como ha dejado plasmado en su palabra estas historias, así Él lo sigue haciendo, porque Él es el mismo, Él no ha cambiado nada. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue probando al hombre. Qué maravilloso que este hombre pudo ser íntegro delante de Dios. Vivió todas las ansiedades, pero no renegó de Dios, sino que confió. Y vemos un gran éxito, una gran victoria, como Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Así que, querido amigo, querida amiga, no sabemos qué has perdido. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué tienes ansiedad hoy? ¿Por qué estás angustiado? Dios puede devolverte eso que perdiste el doble. Dios puede darte mejores cosas. Dios puede cambiar tu vida si tan solo te atreves a creer que Él está presente, que es vigente, que es real, que es verdadero, que lo puede hacer. Si te puedes acercar creyendo a Dios, Dios lo puede hacer en tu vida. Por eso estamos aquí animándote a través de estas historias. Yo puedo decirte que hace 3 años tuve un accidente en una moto y se me rompieron 3 ligamentos en mi rodilla derecha. Quedé con mi pierna que no podía afincarla. La ciencia dijo era necesario colocarme ligamentos artificiales. Era una cirugía, tenía que estar en cama. Por mucho tiempo yo tenía un compromiso, un trabajo que hacer y no podía arriesgarme a estar en cama, no sabía cómo quedaría. Pero Dios me motivó por su palabra, por estas historias, por el poder de nuestro Dios, a empezar a orar, a confiar en Dios, a clamar al Señor. Yo le decía, Señor, tú puedes sanarme, tú puedes hacer un milagro, tú puedes hacer algo en mi pierna, porque tú lo hiciste en la antigüedad de los tiempos, Señor, yo lo creo, tú eres real. Y empezó esa pasión, esa insistencia, esa confianza en el Señor, aun cuando mi pierna me dolía, aun cuando tenía limitación para caminar. Pero un día, una mañana, 5 meses después, mi Dios hizo el gran milagro. Yo solo sentí como mi pierna se enderezó estando acostada en la cama. Y empecé de nuevo a caminar bien. Él quitó esa aflicción, quitó toda aquella ansiedad, toda aquella angustia y me hizo un milagro. Me dio una victoria. Su palabra nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28, dice, echando toda ansiedad, dice, los que están cargados, dice el Señor, los que están cargados y cansados, vengan a mí y yo os haré descansar. Hay un lugar, hay a quien acudir. No es la ciencia que falla, no es el hombre que falla, es Dios que lo puede todo, que puede resucitar aún muertos. Ese Dios que formó al hombre en el jardín del Edén y le dio vida a un muñeco de barro. Puede cambiar tu circunstancia en este momento, puede cambiar tu situación, puede sacarte de esa ansiedad, de esa situación, de ese problema que quizás tú piensas que no tiene salida. Pero el Señor dice, vengan a mí, los que están cargados, los que están cansados, y yo os haré descansar. Breve pausa y ya regresamos con más de este importante tema, el afán y la ansiedad del hombre. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. De Motor Genuine, agente autorizado en Paire. Motos eléctricas y a gasolina. Modelos scooter, paseo o enduro. De Motor Genuine son repuestos y accesorios originales en Paire. Atención personalizada con servicio técnico. Estamos en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1. De Motor Genuine, tu agente en Paire. La elegancia y el buen vestir se conjugan en Ruth Velasco Alta Costura. Trajes de etiqueta para caballeros, diseños exclusivos en vestidos para novias, quinceañeras, bautizos, cócteles y casuales.
Ruth Velasco, Alta Costura. Realza tu belleza con glamour. Visítenos aquí en Socopó, carrera 9, entre calles 2 y 3, a pasos de la Plaza Bolívar. Y síguenos en Instagram como @Ruth Velasco, Alta Costura. Un estilo único aquí en Socopó. La moto que siempre soñaste la encontrarás en Agromoto CA. Agentes autorizados en Paire Keyway, donde encontrarás una amplia variedad de motocicletas para el campo, la montaña y la ciudad. Accesorios, lubricantes y repuestos originales y un servicio técnico altamente capacitado. Recuerda, Agromotos tiene la moto que más se adapta a ti. Síguenos en Instagram como Agromoto CA. Estamos ubicados a 1.5 del Banco de Venezuela en el sector Esmita Camejo. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Avanzamos con más de nuestro programa de hoy. Estamos hablando de la ansiedad, hemos compartido historias, versículos bíblicos, consejos que esperamos que hayan sido de bendición para sus vidas, y en esta hora no nos queremos marchar sin antes dejarle esas recomendaciones a través de las Sagradas Escrituras. Así que tú que estás pasando por problemas, te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final, Julia. El afán y la ansiedad, el tema del día de hoy, así como hemos podido desglosar en el transcurso del programa del día de hoy, quiero compartir mi recomendación con cada uno de los televidentes que nos sintonizan acá en su programa La Voz Pentecostal. Algo que yo he podido implementar en mi vida es que me cuesta mucho conciliar el sueño. Puede ser que gracias a Dios no he podido experimentar un trastorno de ansiedad, pero sí he tenido, como todas las personas, momentos de estrés, momentos de conflicto, momentos de preocupación, y algo que me ha ayudado a recordar la paz que Dios brinda para mi vida es leer el Salmo 4, verso 8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, si alguno de ustedes se identifica con la misma situación que ha pasado en mi vida, mi recomendación el día de hoy es que por medio de la palabra de Dios puedan recordar la paz de Dios para nuestras vidas. Sí, y otra cosa de lo que queremos hacer en este momento es que realmente meditemos en este tema que es de suma importancia. En lo poco que he conocido y estudiado, puedo decir que la ansiedad es un problema que acarrea grandes consecuencias. Tal vez desde un principio mencionamos que son momentos de temor, de miedo, de susto, de temblores, pero lleva a un poco más allá. ¿Por qué un poco más allá? Bueno, científicamente, porque vamos a hablarlo científicamente, hemos hablado de la palabra de Dios, pero también científicamente afirma esta teoría de que la ansiedad acarrea grandes consecuencias o grandes problemas de salud para la humanidad. Esto es, no voy a hablar por estadísticas porque las estadísticas es un número alto, pero se escapan algunas personas que no acuden a los médicos, pero sí las cifras son altas de los problemas grandes y graves que acarrea la ansiedad, porque esto va de aumento en aumento. Se comienza con pequeños episodios, pero llega un momento que no hay control de esto. Entonces debemos tener conocimiento. Realmente la ansiedad es de prestarle atención. Y aquí es donde va mi recomendación. Primera de Pedro 5, 6 al 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cualquier circunstancia que estés atravesando, solo vamos a obtener la salida de esto es echando toda nuestra ansiedad, todas nuestras circunstancias en la presencia de Dios, y Él nos va a dar la victoria.
Un tema que está abarcando hoy en la sociedad, muy común, el día a día que viven las personas, como es la ansiedad. Algunas personas pues toman de rutina para liberarse un poco de sus cuerpos, hacer ejercicio, caminar, leer. Tienen muchas distracciones para ayudar a su salud mental, pero hay algo hermoso que nos dice la palabra del Señor en Jeremías 17:7, dice la palabra del Señor: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Un hermoso texto que es de aliento para nosotros hoy en día, porque las personas se afanan que no tenemos que comer hoy, que vestir, pero la palabra del Señor nos dice que bendito el hombre que confía en el Señor. Cuando vengan las épocas difíciles, la escasez, recuerda que el Señor va a enviar esa provisión, porque dice la palabra del Señor que en época de sequía no se angustia. Así que cuando nosotros estamos pasando por esa circunstancia, no nos angustiamos, porque tenemos la confianza en el Señor Jesucristo, que Él va a suplir todas, no algunas, sino todas nuestras necesidades conforme a la voluntad de Dios y a nuestra necesidad. Maravilloso es el Señor, todopoderoso. Él puede suplir toda necesidad del hombre. Así que hoy día, como vemos, hay estadísticas, hay problemas, hay ansiedad, hay muchas personas que esto las conduce a la depresión, muchos se quitan la vida, muchos están en desesperos que no saben a dónde acudir. Pero hoy hemos escuchado las recomendaciones, que la salida es el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que por nada estemos inquietos ni afanosos, sino que nuestra necesidad, esa ansiedad, ese problema, esa situación sea conocido delante de la presencia del Señor, que lo demos a conocer, porque Dios tiene una palabra para cada problema. Quizás la ciencia no puede resolver el problema de la ansiedad, de la depresión, de lo que está pasando en el mundo, y va creciendo, pero si el hombre se acerca a Dios, si obtiene el conocimiento de la Sagrada Escritura, si ora, si habla con Dios, si cree, Dios lo puede sanar, lo puede liberar, puede cambiar todo en un momento, esa situación que lo está llevando a esa ansiedad, y lo puede llevar a la paz. Porque ¿qué quiere el hombre? Vivir en paz, ser feliz, estar tranquilo, estar seguro, y esto solo viene de la mano de Dios. Él nos da la confianza, Él nos da la paz. Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se puede comprar con dinero, no se puede lograr con un medicamento, pero si acudimos al Señor, Él nos la puede dar aquí dentro de nosotros. Entonces la ansiedad no hará presa del hombre. Lo que el hombre necesita en este tiempo es acercarse a Dios, porque Él es la fuente de la paz. Él es la fuente de la sanidad, Él es la fuente de la provisión económica, Él es la fuente de la solución de los problemas familiares, Él es la fuente de cambio en nuestras vidas. Así que hoy ya hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Gracias, Carelis. Gracias, Julia. Gracias a Williangi y a Sofía detrás de cámaras. Que Dios las bendiga por haber estado allí. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final con nosotros. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos dio la oportunidad de poder llegar hasta sus vidas con este importante tema. Así que esperamos haber sido de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad y el
acéptale, síguele, y al fin podrás hallar